versión en español. El timbre del teléfono interrumpió el silencio en mi pequeña habitación de la residencia de estudiantes. Al ver el nombre de Isabel en la pantalla, mi corazón, sin darme cuenta, se aceleró. Isabel es la madre de Alejandro, mi novio. Aunque llevábamos casi un año juntos, las veces que había hablado directamente con ella se podían contar con los dedos de una mano. Siempre habían sido saludos breves y formales cuando, por casualidad, se cruzaba conmigo mientras Alejandro me dejaba en casa. Respiré hondo, intentando que mi voz sonara tranquila, y descolgué. Hola, Isabel. Al otro lado, la voz de Isabel era, como siempre, suave y elegante, un reflejo de su persona. Hola, Sofía. ¿Qué tal estás? ¿Te molesto? No, en absoluto. Acabo de volver de la universidad, respondí, mientras mis manos, inconscientemente, retorcían el bajo de mi camiseta. Qué bien, rió suavemente. Oye, Sofía, me ha dicho Alejandro que hoy es vuestro primer aniversario. ¿Es cierto? Me sorprendió un poco. ¿Alejandro le contaba esas cosas a su madre? Sí, así es. Pues entonces, esta noche ven a cenar con Alejandro y conmigo. Consideradlo una celebración de mi parte. Ya he reservado mesa. A las 9, Alejandro pasará a buscarte. La propuesta de Isabel me dejó algo perpleja. Era demasiado repentina y extrañamente íntima. Hasta ahora, nunca había mostrado demasiado entusiasmo por nuestra relación. Yo sabía que su familia pertenecía a la alta sociedad de Madrid, mientras que yo era solo una estudiante de un pueblo de Extremadura, de una familia humilde. Esa diferencia era como una barrera invisible que siempre había sentido. Oh, no hace falta, de verdad. Me da un poco de apuro, intenté excusarme con tacto. ¿Apuro de qué? La voz de Isabel se mantuvo firme, sin alteración. Eres la novia de mi hijo. ¿Qué hay de malo en una cena? Está decidido. Ahora tengo que dejarte, que tengo un asunto pendiente. Nos vemos luego. Y colgó antes de que pudiera decir nada más. Me quedé sentada en la cama, inmóvil, con una mezcla de confusión y ansiedad. Isabel era una mujer astuta. Todo lo que hacía tenía un propósito. ¿Sería la invitación de hoy simplemente una cena de celebración? A las 9 en punto, Alejandro llegó en su coche. Estaba como siempre radiante y cálido. Al verme con mi sencillo vestido blanco, sonrió. Hoy estás preciosa. Estoy un poco nerviosa, confesé. Tu madre me ha invitado a cenar de repente. Alejandro me cogió la mano para tranquilizarme. No te preocupes, estoy aquí contigo. Seguramente solo quiere conocerte un poco más. El coche se detuvo frente a un lujoso restaurante de autor en pleno barrio de Salamanca. La cálida luz dorada se filtraba a través de los grandes ventanales. Dentro, se veían mesas exquisitamente decoradas y camareros con uniformes impecables. Nunca había estado en un lugar así. Una sensación de no pertenecer me invadió, haciéndome perder un poco la confianza. Alejandro pareció notarlo. Apretó suavemente mi mano y me abrió la puerta. Isabel ya nos esperaba en una mesa junto a la ventana. Llevaba un vestido de seda de color verde oscuro, un collar de perlas brillantes y el pelo recogido en un moño impecable. Su aura desprendía una elegancia y un poder que yo jamás podría tener. Ya estáis aquí, sonrió al vernos acercar. Sentaos. Durante la cena, Isabel se mostró increíblemente amable. Me preguntó por mis estudios, por mi familia en el pueblo. Con habilidad, contó anécdotas de la infancia de Alejandro, sus adorables defectos, lo que hizo que el ambiente se relajara. Pero precisamente esa perfección me resultaba artificial. Cuando el camarero trajo la carta, me sentí realmente perdida. Nombres de platos que no había oído en mi vida y precios desorbitados me abrumaron. Alejandro, con delicadeza, se dio cuenta. Se inclinó hacia mí y susurró. El solomillo de ternera de aquí es espectacular. ¿Quieres que te lo pida? Asentí, agradecida. Isabel nos miró con una sonrisa cómplice. Este Alejandro, siempre tan atento con su novia. La cena transcurrió sin mayores problemas, y poco a poco empecé a sentirme más cómoda. Cuando llegó el postre, Isabel, de repente, colocó sobre la mesa una pequeña caja de terciopelo rojo. Sofía me miró con una voz afectuosa. Esto es un regalo de mi parte para celebrar vuestro aniversario. Me quedé atónita y agité las manos, negándome. No, por favor, no puedo aceptarlo. Con invitarme a esta cena ya es más que suficiente. Ábrelo, Anda insistió con una sonrisa. Alejandro también me miraba, animándome con los ojos. Dudando, abrí la caja. Dentro había una delicada cadena de platino. El colgante era una flor formada por múltiples diamantes pequeños, que brillaban bajo la luz. Era precioso, pero también muy caro. No, no puedo aceptarlo. Es un regalo demasiado grande, dije,
cerrando la caja rápidamente. ¡Qué tontería! Isabel restó importancia con un gesto. Son solo unos diamantes pequeños, un detalle de mi parte. Creo que te va muy bien, es fino y delicado. Acéptalo por favor, mejoras feliz. Ante su insistencia, no pude negarme más. Acepté con un tímido gracias, sintiendo un peso extraño en el corazón. La cena terminó. De camino a casa, le conté a Alejandro mi inquietud. Él solo sonrió y me dijo que no le diera tantas vueltas, que quizás su madre por fin me estaba aceptando. Pero mi intuición femenina me decía que las cosas no eran tan sencillas. El collar que ahora sostenía en mi mano no parecía solo un regalo, era como un recordatorio, una forma de medir algo que aún no lograba comprender. A la mañana siguiente, me desperté con mejor ánimo. La luz del sol que entraba por la ventana hacía que mi pequeña habitación pareciera más cálida. Quizás la noche anterior había sido demasiado desconfiada. Quizás Isabel solo quería ser amable conmigo. Saqué el collar para admirarlo. Bajo la luz natural, los pequeños diamantes brillaban con una belleza pura. Sonreí y decidí ponérmelo ese día. Después de llegar a la universidad, en un descanso entre clases, revisé las redes sociales como de costumbre. De repente, una publicación compartida por Isabel apareció en mi feed. Era un artículo de una revista online especializada en joyería y estilo de vida de lujo, con un titular que me dejó helada: Diamantes pequeños, la belleza barata y el juego de los nuevos ricos. El corazón me dio un vuelco. Temblorosa, hice clic para leer el artículo. Analizaba con detalle cómo los diamantes pequeños, también conocidos como chips, en realidad tenían un valor muy bajo y solían usarse solo como relleno para realzar una piedra central. El autor utilizaba un lenguaje bastante despectivo, afirmando que solo las personas sin conocimientos o que querían aparentar con un presupuesto bajo elegían este tipo de joyas. El artículo concluía con una frase: la verdadera clase no reside en la cantidad, sino en la calidad. Un solo diamante de calidad, por pequeño que sea, vale más que un puñado de diamantes de talla pequeña. Isabel había compartido este artículo en su perfil personal sin añadir ningún comentario, pero ese silencio era el golpe más letal. De repente, todo cobró sentido. La cena de la noche anterior, el regalo caro, la sonrisa amable, todo había sido una obra de teatro cuidadosamente orquestada. Me regaló un collar de diamantes pequeños para, a la mañana siguiente, compartir un artículo que denigraba su valor. No era solo una humillación, era un ataque psicológico sofisticado, una forma de decirme que, a sus ojos, yo era como esos diamantes, barata y vulgar. Sentí un nudo en la garganta. La sensación de humillación y vulnerabilidad se apoderó de mí. Rápidamente, me quité el collar y lo guardé en el bolso. Su brillo ahora parecía burlarse de mi ingenuidad. No lloré, pero las lágrimas amenazaban con salir. ¿Por qué tenía que hacer algo así? Si no le gustaba, podría habérselo dicho directamente a Alejandro o mostrar su desaprobación abiertamente. ¿Por qué usar un método tan sutil y cruel? No sabía qué hacer. Me quedé sentada en un rincón de la biblioteca, con la mente en blanco. No quería contarle esto a Alejandro, no quería ponerlo en la difícil situación de tener que elegir entre su madre y yo, pero la rabia que sentía me impedía concentrarme. Justo en ese momento, mi teléfono vibró. Era Alejandro. Dudé un instante, pero finalmente contesté, intentando que mi voz sonara lo más normal posible. ¿Dónde estás? La voz de Alejandro sonaba algo alterada. En la biblioteca. ¿Has visto lo que ha compartido mi madre? Su pregunta directa me dejó de piedra. Sí, lo he visto. No le des ni una vuelta, ¿vale? Esto lo arreglo yo, me interrumpió Alejandro, con la voz cargada de ira. Lo que ha hecho mi madre es pasarse de la raya. Antes de que pudiera reaccionar, colgó. Tuve un mal presentimiento. Volví a abrir el perfil de Isabel. Debajo de su publicación, acababa de aparecer un nuevo comentario de la cuenta de Alejandro. Había escrito sin ningún tipo de miramiento. Mamá, no entiendo por qué compartes este artículo, pero solo quiero decir que el collar de diamantes baratos que criticas es el mismo que le regalaste a Sofía anoche. Le haces un regalo a la novia de tu hijo y al día siguiente publicas un artículo para humillarla. De verdad, ya no sé qué pensar. El comentario de Alejandro fue como una bomba en una sección de comentarios que hasta entonces solo contenía elogios y acuerdos. Muchos de los amigos de Isabel, gente de la alta sociedad, lo leyeron. Podía imaginar lo furiosa que estaría ella. Alejandro no había optado por hablarlo en privado. Había elegido la confrontación directa, convirtiendo una guerra fría en un enfrentamiento público. Lo hizo para protegerme, para devolverme la dignidad. Lo sabía,
pero al mismo tiempo sentí miedo. Su acción, sin duda, elevaría el conflicto con su familia a un nuevo nivel, un nivel mucho más peligroso. Esa tarde, Alejandro vino a buscarme justo al salir de clase. Su rostro todavía reflejaba la ira, pero al verme, su expresión se suavizó al instante, reemplazada por una mirada de culpa y compasión. No dijo nada. Solo me llevó a un rincón tranquilo del campus y me abrazó con fuerza. Lo siento, dijo con voz grave. Siento mucho que hayas tenido que pasar por esto. Negué con la cabeza, escondiendo el rostro en su pecho. Su calor alivió parte de mi dolor. No es culpa tuya. Es solo que no me esperaba que tu madre... Lo sé, me interrumpió. Sé cómo es mi madre. Siempre ha querido controlarlo todo, incluida mi vida. Pero no te preocupes. No dejaré que nadie te haga daño. Dicho esto, se separó de mí y sacó del bolsillo de su chaqueta otra caja de terciopelo, esta vez de color azul. La abrió frente a mí. Esta vez no eran pequeños diamantes. Era un único diamante de talla brillante, exquisitamente tallado, que irradiaba una luz pura y deslumbrante. No era excesivamente grande, pero su belleza y valor eran incomparables con el collar de la noche anterior. ¿Qué haces?, pregunté, atónita. Quiero compensarte, dijo Alejandro con determinación. He usado la tarjeta de crédito adicional que me dio mi madre para comprarlo. Quiero que sepa que su hijo está dispuesto a usar su propio dinero para proteger a la mujer que ama. Anda, póntelo. Intentó ponérmelo en el cuello, pero retrocedí un paso, deteniéndolo con la mano. No, no puedo aceptarlo. ¿Por qué?, preguntó Alejandro sorprendido. ¿No te gusta? No es eso, expliqué rápidamente, con la voz temblorosa. Es precioso, pero no puedo aceptarlo. No quiero que tu familia, especialmente tu madre, piense que estoy contigo por dinero. El collar de ayer ya fue una lección. Si acepto este hoy, sería como admitir que soy una cazafortunas, justo lo que tu madre insinúa. Mi orgullo no me lo permite. Te quiero por ser quien eres, Alejandro, por tu calidez, tu comprensión y el amor sincero que me das. No quiero que nuestro amor se manche con valores materiales. Alejandro me miró fijamente a los ojos, como buscando la verdad en mis palabras. Guardó silencio un momento y luego suspiró, guardando la caja. Entiendo, dijo, su voz con un matiz de decepción, pero también de respeto. Lo siento, solo quería hacer algo por ti. Me acerqué y le cogí la mano. Lo sé y te lo agradezco muchísimo. Lo que has hecho hoy, defendiéndome en público, para mí vale más que cualquier diamante. Con eso me basta, de verdad. Alejandro sonrió, una sonrisa algo triste. Siempre eres así. Haces que te quiera y te admire aún más. De acuerdo, respeto tu decisión. Pero prométeme que, a partir de ahora, cualquier cosa que pase, por pequeña que sea, me la contarás de inmediato. No te lo guardes todo para ti, ¿vale? Asentí, sintiendo una calidez inmensa. Aunque la tormenta con su familia no había hecho más que empezar, mientras él estuviera a mi lado, creyendo en mí y protegiéndome así, sentía que podía superar cualquier cosa. Nuestro amor era como ese diamante puro, quizás no ostentoso, pero fuerte y auténtico para enfrentar cualquier desafío. Al menos eso es lo que creí en aquel momento. Pensé que después de aquel incidente, la madre de Alejandro se mantendría al margen por un tiempo. Pero me equivoqué. No actuó directamente, sino que usó a su as en la manga, alguien que nunca hubiera esperado. Carla, la hermana pequeña de Alejandro que estudiaba en Londres. Ese día, justo cuando salía de la facultad con unas amigas, un superdeportivo de un rojo chillón frenó bruscamente frente a nosotras, bloqueando el paso. La puerta se abrió y bajó una chica joven, con el pelo teñido de rubio y vestida a la última moda. Sus rasgos se parecían a los de Alejandro, pero su expresión era de pura arrogancia y desdén. Nunca la había visto en persona, pero la reconocí al instante por las fotos que Alejandro me había enseñado. Pero lo que más me sorprendió fue ver quién bajaba del asiento del copiloto. Laura, mi compañera de habitación en la residencia. ¿Qué hacía Laura con la hermana de Alejandro? Carla se quitó las gafas de sol y me lanzó una mirada despectiva de arriba abajo. ¿Así que tú eres Sofía, la novia de mi hermano? Su tono altanero me molestó. Varios estudiantes a nuestro alrededor empezaron a arremolinarse para ver qué pasaba. No quería montar una escena, así que respondí con calma. Sí, soy yo. ¿Necesitas algo? Pues vaya, no eres para tanto, esbozó una sonrisa burlona. Y yo que pensaba que tendrías que ser una belleza increíble o una lumbrera para haber engañado a mi hermano. Mis amigas empezaron a mostrar su indignación, pero les hice una seña para que se callaran. Si no necesitas nada más, ¿te importaría apartarte para que pueda pasar? ¿Qué prisa tienes?
Carla se interpuso en mi camino. He volado desde Londres solo para conocerte. Quería ver qué pinta tiene una chica sinvergüenza y cazafortunas. Sus palabras fueron como un jarro de agua fría. Cazafortunas, apenas podía creer lo que oía. A nuestro alrededor, los murmullos comenzaron a crecer. En ese momento, Laura, mi compañera de habitación, intervino con un falso tono de compasión. Sofía, venga ya, deja de fingir. Todas en la residencia sabemos que no paras de pedirle a Alejandro que te compre bolsos de marca y cosméticos caros. Carla solo está diciendo la verdad. Me giré para mirar a Laura, sintiendo como si la persona en la que más confiaba me acabara de apuñalar por la espalda. Jamás le había pedido nada a Alejandro. Los pequeños regalos que me hacía, siempre buscaba la forma de corresponderlos con algo de valor similar dentro de mis posibilidades. ¿Cómo podía Laura inventarse algo así de forma tan descarada? Laura, ¿qué estás diciendo?, dije con voz contenida. Carla soltó una carcajada. ¿Lo ves? Tu mejor amiga te ha dejado en evidencia. Mi hermano tiene que estar ciego para salir con alguien como tú. Y que lo sepas, el collarucho ese de diamantes de pacotilla que te dio mi madre fui yo quien le dijo que te lo comprara, para ver si a una paleta como tú se le iluminaban los ojos. Pero resulta que eres aún más descarada. Te atreviste a incitar a mi hermano para que te comprara diamantes de verdad. ¡Qué poca vergüenza! Toda la humillación, toda la paciencia que había acumulado, explotó. Paleta, cazafortunas, sinvergüenza. Esas palabras, sumadas a la traición de Laura y la arrogancia de Carla, sobrepasaron mi límite. Ante la mirada de decenas de estudiantes, entre susurros y comentarios, hice algo que, incluso hoy, no entiendo de dónde saqué el valor para hacerlo. ¡Zas! Una bofetada resonó en la cara de Carla. No fue con mucha fuerza, pero fue suficiente para dejarle la marca de mis 5 dedos. Todos se quedaron atónitos, incluida Carla. Se llevó la mano a la mejilla, mirándome con los ojos desorbitados, incrédula. ¿Tú te atreves a pegarme? Esto es por insultarme, dije, con una voz gélida. ¿Y esto otro? Levanté la mano de nuevo, pero Carla reaccionó a tiempo y se abalanzó sobre mí, agarrándome del pelo. Zorro, te voy a matar. Una pelea en toda regla estalló a las puertas de la facultad. Yo tampoco era de las que se dejan avasallar fácilmente. La arañé, la empujé y le tiré del pelo. La multitud a nuestro alrededor gritaba. Algunos intentaban separarnos, otros sacaban sus móviles para grabar y hacer fotos. Todo se convirtió en un caos. No fue hasta que los guardias de seguridad de la universidad vinieron corriendo a intervenir que la pelea terminó. Mi pelo estaba revuelto, mi ropa descolocada y tenía varios arañazos en la cara. Carla no estaba mucho mejor. Nos llevaron al cuarto de seguridad, donde nos sentamos una frente a la otra, todavía lanzándonos miradas asesinas. Supe en ese instante que la relación entre la familia de Alejandro y yo ya no tenía salvación posible. Se había convertido oficialmente en una guerra abierta. El incidente en la puerta de la facultad no tardó en llegar a oídos de Alejandro y su familia. Alejandro me llamó de inmediato, su voz una mezcla de preocupación e ira. Quería venir a la universidad al instante, pero lo detuve. No quería que apareciera en ese momento. Solo complicaría más las cosas. Le mentí, diciéndole que no era nada, solo un pequeño altercado que ya estaba solucionado. Pero sabía que no era tan simple. Poco después, recibí una llamada de Isabel. Contrariamente a lo que esperaba, su voz no sonaba enfadada, sino llena de una extraña preocupación y remordimiento. Sofía querida, me he enterado de lo ocurrido. ¿Estás bien? Esa hija mía, Carla, se está pasando de la raya. ¿Dónde estás? Ven a casa ahora mismo. Tengo que darle una lección. La calma de Isabel me sorprendió y me hizo desconfiar. Pero ya que me lo pedía, no tenía motivos para negarme. Además, quería ver qué nuevo truco se sacaba de la manga. Cuando llegué al chalet de la familia de Alejandro, la escena que me encontré me dejó atónita. Carla estaba arrodillada en el suelo, con los ojos rojos e hinchados. Isabel estaba sentada en el sofá, con una expresión severa. Al verme entrar, se levantó de inmediato y me llevó de la mano para que me sentara a su lado. Mira, Sofía, está claro que no la he educado bien. La he dejado hacer lo que ha querido, y ahora mira, haciéndote daño. Isabel suspiró, con un tono de profundo pesar. Carla, ¿no piensas disculparte con Sofía? Carla levantó la cabeza y me miró con odio, pero aún así susurró. Lo siento. No me importa lo que haya pasado entre vosotras, pero pegarle a alguien está mal. Sofía es la novia de tu hermano, es mayor que tú. ¿Cómo puedes comportarte de una forma tan irrespetuosa? Isabel continuó con su papel de madre estricta pero justa.
Luego se giró hacia mí, con un tono mucho más suave. Sofía, querida, lo del artículo que compartí en redes sociales también fue una imprudencia por mi parte. Simplemente me pareció interesante y lo compartí sin pensar, no imaginé que te lo tomarías a mal. De verdad no tenía ninguna mala intención. Me cogió la mano, mirándome con una sinceridad fingida. La culpa ha sido tanto mía como de mi hija. Para compensarte, tengo una sorpresa. Dicho esto, sacó unos papeles de la mesa. Son billetes de avión a Mónaco. Este fin de semana es tu cumpleaños, ¿verdad? Me he tomado la libertad de reservar un viaje para toda la familia, incluyéndote a ti, para celebrarlo, y de paso, para que Carla tenga la oportunidad de redimirse. Pasaremos unos días juntos para que nos conozcamos mejor. ¿Qué te parece? Me quedé completamente descolocada. ¿Un viaje a Mónaco? Todo estaba sucediendo demasiado rápido, de forma tan dramática que no tuve tiempo de reaccionar. De ser la villana, Isabel se había transformado en la suegra perfecta, comprensiva y detallista. Lo había orquestado todo, desde la disculpa de Carla hasta el grandioso regalo de cumpleaños. Me había puesto en una situación de la que no podía escapar. Si me negaba, parecería una persona rencorosa e intransigente. Yo, balbucié. Nada de yo, rió Isabel. Está decidido. Considéralo una oportunidad que nos da sacarla y a mí. Si Alejandro se entera, se pondrá contentísimo. Al ver la sonrisa de Isabel y la cara de humillación de Carla, supe que aquello no era un simple viaje de reconciliación. Detrás de todo aquello tenía que haber una trampa calculada, pero no tenía otra opción. Solo pude asentir, rezando para que mi instinto estuviera equivocado. Lo que no sabía era que la trampa que me esperaba esta vez era más cruel y humillante de lo que jamás hubiera podido imaginar. Durante esa semana, reinó una calma extraña. Carla no volvió a molestarme. Isabel incluso me llamaba de vez en cuando para preguntarme cómo estaba y recordarme que preparara las cosas para el viaje. Alejandro estaba exultante. Creía que por fin su madre y su hermana me habían aceptado. No paraba de hablar de los sitios que visitaríamos en Mónaco, de los restaurantes que probaríamos. Al verlo tan feliz, intenté apartar mis preocupaciones, diciéndome a mí misma que quizás estaba siendo demasiado paranoica. Llegó el día de la partida. Alejandro me recogió temprano. Su familia al completo ya estaba en el aeropuerto. Su padre, un hombre reservado y de aspecto apacible, se limitó a saludarme con un gesto de cabeza. Isabel, por su parte, me cogió del brazo, mostrándose increíblemente cercana y presentándome a todos los conocidos con los que se cruzaban. Carla llevaba los auriculares puestos, con una expresión gélida, sin dignarse a mirarme. Llegamos al mostrador de facturación. Uno por uno, entregaron sus pasaportes y billetes. Isabel, su padre, luego Carla, todos pasaron sin problemas. Finalmente, llegó mi turno. Entregué mi billete y mi DNI. La empleada del mostrador miró mis documentos y luego a mí, y preguntó amablemente, ¿y su pasaporte? Me quedé en blanco. ¿El pasaporte? Sí. Para viajar fuera del espacio Schengen necesita el pasaporte. Mi mente se quedó vacía. El pasaporte. Claro, para ir a Mónaco se necesitaba pasaporte, aunque no fuera de la UE. Algo tan básico y no se me había ocurrido. Nunca había salido de España, ni siquiera me había hecho el pasaporte. Con la emoción y las preocupaciones del viaje, se me había olvidado lo más importante. Al verme allí, paralizada, la familia de Alejandro, que ya estaba al otro lado, se giró. Isabel se acercó, con una expresión de sorpresa y preocupación. ¿Qué ocurre, cariño? Isabel, es que... no tengo pasaporte, mi voz se quebró. Isabel se llevó las manos a la boca, abriendo los ojos como platos. Oh, Dios mío. Lo siento muchísimo, cariño. Es culpa mía, toda mía. Para mí, viajar al extranjero es algo tan normal. En casa estamos siempre de un lado para otro y di por hecho que todo el mundo tenía pasaporte. Se me olvidó por completo preguntarte. ¡Qué desastre, por Dios! Isabel hablaba con un tono lleno de arrepentimiento y culpa. Pero en sus ojos vi brillar una chispa de triunfo que desapareció al instante. Carla, detrás de ella, no disimulaba una media sonrisa cargada de desprecio. Era como si estuviera diciendo, paleta ignorante. Alejandro corrió hacia mí y me cogió la mano. No pasa nada, Sofía. Ahora mismo, no se puede hacer nada, hijo, le interrumpió Isabel. El vuelo está a punto de salir. No hay tiempo para hacer ningún trámite. Tendremos que resignarnos. Se giró hacia mí, con tono consolador. Bueno, Sofía, tendrás que quedarte. Imagina que nos vamos unos días por trabajo y ya está. Lo siento muchísimo, de verdad. Vaya forma de celebrar tu cumpleaños. Sus palabras eran suaves como una pluma, pero tenían un poder destructivo inmenso.
No me gritó ni me insultó, pero usó mi propia ingenuidad para convertirme en el hazmerreír, en una tonta delante de todo el mundo. La humillación y la vergüenza alcanzaron su punto álgido. Sentía como si todo el aeropuerto me estuviera mirando, riéndose de mi ignorancia. Solo quería que me tragara la tierra. Ahí estaba. Esa era la trampa que me había tendido. Una trampa perfecta, sin una sola palabra de reproche, sin un solo gesto exagerado, pero que me dejaba herida y humillada hasta la médula. En medio del bullicio del aeropuerto, me quedé inmóvil, como una estatua. La vergüenza y la humillación eran tan intensas que mis oídos zumbaban, incapaces de escuchar las falsas palabras de consuelo de Isabel. Solo sentía las miradas a mi alrededor, curiosidad, lástima y, sin duda, el desprecio que Carla ni se molestaba en ocultar. Será mejor que me vaya, le dije a Alejandro con la voz rota. Id vosotros. Intenté forzar una sonrisa, pero salió torcida y más patética que nunca. No quería arruinarles el viaje por mi culpa, y menos aún darles a su madre y a su hermana más motivos para criticarme. Alejandro me miró, con los ojos llenos de dolor y rabia. No estaba enfadado conmigo, sino con la estratagema de su madre. Me soltó la mano y se encaró con Isabel, su voz firme y fría. Yo no voy, me quedo con Sofía. Sus palabras dejaron a todos atónitos. Isabel, que siempre mantenía la compostura, mostró por primera vez sorpresa e ira en su rostro. ¿Qué estás diciendo, Alejandro?, dijo, alzando la voz. Los billetes están comprados, el hotel pagado. ¿Vas a montar un escándalo? No estoy montando ningún escándalo, respondió él sin inmutarse. Dije que este era un viaje para celebrar el cumpleaños de Sofía. Si ella no puede ir, yo tampoco voy. Me quedaré a celebrarlo con ella. El rostro de Isabel cambió por completo. La sonrisa amable desapareció, dando paso a una expresión gélida y autoritaria. Llevó a Alejandro a un rincón y bajó la voz, pero lo suficiente para que yo pudiera oírla. No seas infantil. ¿Acaso no sabes lo importante que es este viaje? He quedado con el señor Dubois, un socio importante de Mónaco, para hablar del nuevo proyecto. Tu padre también tiene que resolver unos asuntos allí. Esto no es solo un viaje de placer, es trabajo. Eres el heredero del grupo. No puedes actuar de forma tan impulsiva. La excusa del trabajo, una excusa impecable. Lo tenía todo planeado. Si Alejandro se quedaba, se ganaría la fama de anteponer el amor a su carrera, de ser un heredero irresponsable. Lo estaba acorralando, obligándole a elegir. Supe lo que tenía que hacer. No podía permitir que Alejandro se enfrentara a toda su familia por mí, y menos aún que su futuro y su carrera se vieran afectados por mi culpa. Sería una carga que no podría soportar jamás. Me acerqué y tiré suavemente de la manga de Alejandro. Alex, dije, esforzándome por mantener la calma, deberías ir. Tu madre tiene razón, el trabajo es más importante. Yo estaré bien aquí. Alejandro me miró, con un debate interno reflejado en sus ojos. Sabía que estaba mintiendo, que intentaba ser fuerte. No tienes que hacer esto, susurró. No quiero dejarte sola. No estoy sola, sonreí, esta vez de verdad. Tengo a mis amigos. Vete, y a la vuelta me traes un regalo. Así me das tiempo para estudiar un poco. Anda, hazme caso. Lo miré fijamente a los ojos, intentando transmitirle confianza. Finalmente, tras una larga lucha interna, Alejandro suspiró y asintió a regañadientes. Me dio un fuerte abrazo en mitad de la terminal. Lo siento, te prometo que volveré pronto. Espérame. Después, se dio la vuelta y cruzó el control de seguridad con su familia. Isabel me lanzó una última mirada. En sus ojos no había gratitud por haber convencido a su hijo, solo la fría satisfacción de la victoria. Había vuelto a ganar. Me quedé allí, viendo cómo sus figuras se alejaban hasta desaparecer. Solo cuando estuve segura de que nadie me veía, me permití derrumbarme. Encontré un asiento vacío, me senté y las lágrimas empezaron a brotar sin control. No lloraba por no ir a Mónaco. Lloraba porque me sentía agotada, terriblemente sola en esta lucha desigual. Amaba a Alejandro, pero nuestro amor parecía demasiado pequeño y frágil frente a las intrigas y las barreras invisibles pero poderosas de su familia. Tras abandonar el aeropuerto completamente desolada, cogí un taxi de vuelta a la residencia. La habitación estaba vacía. Laura no estaba. Seguramente la familia de Alejandro la había recompensado con un puesto en ese viaje. Su traición me dolía casi tanto como las artimañas de Isabel. La consideraba mi mejor amiga, alguien con quien compartirlo todo. Y sin embargo, por un poco de interés material, estaba dispuesta a venderme.
Alejandro no paraba de enviarme mensajes y llamarme. Me preguntaba si había llegado bien, si había comido, me daba todo tipo de consejos. Me contó que había tenido una discusión muy tensa con su madre y con Carla en el avión y se disculpó una y otra vez. Yo le respondía con monosílabos, diciéndole que estaba bien, que se centrara en disfrutar y en el trabajo. No quería preocuparle más. Esa noche, mientras estudiaba, recibí un mensaje de una amiga. Tía, mira lo que ha puesto la hermana de tu novio. ¡Qué fuerte! Un mal presentimiento me recorrió. Abrí rápidamente el perfil de Carla. Acababa de publicar un nuevo estado, acompañado de una foto de toda la familia cenando en un restaurante de lujo en Mónaco. Por supuesto, yo no estaba en la foto. Carla escribió: un viaje increíble. Lástima que algunas no den la talla para unirse y tengan que quedarse en casa. A veces, la clase no está solo en el dinero, sino en las cosas más básicas. El hazmerreír de todos. Aunque no me mencionaba directamente, todos nuestros amigos en común sabían a quién se refería. Esas palabras despectivas y crueles fueron como puñales directos a mi ya herido orgullo. Se estaba regodeando en mi dolor, exhibiendo mi humillación ante todo el mundo. Apreté el teléfono con fuerza, temblando de rabia. Hice una captura de pantalla de la publicación, con la intención de enviársela a Alejandro, pero me detuve. Si se la enviaba, seguro que se enfadaría de nuevo y discutiría con su hermana. Su viaje sería aún peor. Estaba lejos. No quería cargarle con más problemas. Borré la foto en silencio, intentando tragarme la ira. Pero Alejandro se enteró de todos modos. Quizás algún amigo se lo contó. Media hora después, me llamó. He visto lo que ha publicado Carla, su voz era gélida. La he obligado a borrarlo ahora mismo. Sofía, lo siento. No imaginé que pudiera ser tan retorcida. No pasa nada, mentí. No me importa. No me mientas, su voz se suavizó. Sé que estás mal. Siento mucho no estar a tu lado en este momento. No debería haberme ido. No digas eso. Al fin y al cabo era trabajo. Hablamos un rato más. Alejandro intentó animarme, contándome algunas anécdotas divertidas. Pero sabía que ambos estábamos agotados. La distancia física no era tan aterradora como la distancia invisible que crecía cada día entre su familia y yo. Sus constantes artimañas y ataques psicológicos estaban desgastando nuestro amor. ¿Cuánto más podríamos soportar? Me tumbé en la cama mirando al techo. Por primera vez, una pregunta terrible se formó en mi mente. ¿Continuar con esta relación era la decisión correcta? 2 días después, cuando empezaba a recuperar la calma, la tormenta volvió a desatarse, esta vez de forma más directa y peligrosa. Estaba en la biblioteca cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Dentro, solo había una foto, sin ninguna explicación. En la imagen, Alejandro estaba sentado en lo que parecía un bar o una fiesta, con una luz tenue. Estaba inclinado hacia una chica muy guapa y vestida de forma sugerente. El ángulo de la foto era muy comprometedor. Parecía que estaban a punto de besarse. Al ver la foto, sentí que el corazón se me encogía. Aunque mi razón me decía que probablemente era otra de las jugarretas de Carla, mi corazón no pudo evitar sentir un pinchazo de dolor e inseguridad. Intenté llamar al número desconocido, pero fue inútil. Llamé a Alejandro, pero no contestó. Su silencio solo hizo que mi miedo creciera. Miles de preguntas inundaron mi cabeza. ¿Quién era esa chica? ¿Por qué estaban tan cerca? ¿Por qué no cogía el teléfono? Y sí había cambiado. Me quedé en la biblioteca, incapaz de leer una sola palabra más. Mi mente daba vueltas en torno a esa foto. Sabía que a su familia no le gustaba. ¿Y si le habían presentado a otra chica? ¿A alguien más de su nivel? Casi una hora después, Alejandro me devolvió la llamada. Perdona, estaba en una reunión y no podía contestar. ¿Pasaba algo? Su voz sonaba normal, sin rastro de ocultación. Respiré hondo, intentando mantener la calma. Alejandro, ¿me estás ocultando algo? ¿Ocultarte algo? Preguntó, sorprendido. No, claro que no. ¿Por qué lo dices? ¿Y quién es la chica de la foto? No pude contenerme más. Hubo un silencio de unos segundos al otro lado de la línea. Pude oírle suspirar. ¿Has visto la foto? Seguro que ha sido Carla otra vez. ¿Quién es? Insistí. Es la hija del señor Dubois, el socio de mi madre, explicó, con voz cansada. Anoche fuimos a cenar con su familia. Ella se sentó a mi lado. En el bar, la música estaba muy alta, y me acerqué para oír lo que me decía. Justo en ese momento, Carla nos hizo la foto a escondidas. Yo no me enteré de nada hasta que me la envió para fastidiarme. Ya le he echado una buena bronca. No me imaginaba que también te la enviaría a ti.
Para demostrar lo que decía, Alejandro grabó un video corto y me lo envió. En él, recorría con la cámara la sala de reuniones para que viera que de verdad estaba trabajando. Luego, se enfocó a sí mismo. Sofía, tienes que creerme. Entre ella y yo no hay absolutamente nada. Es solo una encerrona por el ángulo de la foto. No te comas la cabeza, por favor. Al ver su rostro sincero y algo cansado en el video, y al escuchar su explicación lógica, mi inseguridad se disipó un poco. Le creí, pero esa confianza no borraba la sensación de agotamiento e impotencia. Otra vez Carla, otra vez sus juegos sucios interminables. Estaban intentando separarnos por todos los medios, desde humillarme hasta sembrar la duda en nuestra relación. El amor necesita confianza, pero si esa confianza es puesta a prueba constantemente con conspiraciones e imágenes engañosas, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir? Podríamos aclararlo una vez, 2 veces, pero ¿y si había una tercera, una cuarta? ¿Nos quedaría suficiente paciencia y fe para seguir juntos? Uno pensaría que, tras ser descubierta, Carla se calmaría. Pero no. Ella y su aliada, Laura, continuaron con otro plan. Esta vez, el objetivo no era solo separarnos, sino también manchar mi honor. Ese día, estaba comiendo en la cafetería de la facultad con unos amigos. En un momento me atraganté con la sopa y empecé a toser sin parar. Justo entonces Marcos, un chico de un curso superior al que conocía del club de debate, que estaba sentado en la mesa de al lado, se acercó corriendo y me dio unas palmaditas en la espalda para ayudarme. Incluso me ofreció una botella de agua. Fue un gesto de amabilidad, completamente normal y educado. Pero ese momento fue fotografiado a escondidas por alguien. Y esa persona no era otra que Laura. Había elegido a propósito un ángulo que hacía que las palmaditas de Marcos parecieran un gesto mucho más íntimo de lo que realmente era. La foto fue enviada de inmediato a Carla, quien, por supuesto, no perdió la oportunidad de reenviársela a Alejandro con un mensaje. Mira a tu noviecita. Apenas te vas y ya tiene a otro cuidándola. Qué bonito, ¿no? Cuando Alejandro me envió la foto y me preguntó qué pasaba, me sentí a la vez furiosa y descorazonada. Le expliqué toda la situación con claridad. Alejandro me creyó. Sabía que yo no era así. También me dijo que sabía que era otra de las tretas de su hermana. Aunque confiábamos el uno en el otro, no podíamos negar que una sensación de inquietud y agotamiento se estaba filtrando en nuestra relación. Teníamos que estar constantemente dando explicaciones y justificándonos por tonterías. Nuestro amor se estaba convirtiendo en una guerra en la que siempre estábamos a la defensiva, repeliendo los ataques de su propia familia. Esa noche, decidí hablar seriamente con Laura. En cuanto llegó a la habitación, la intercepté en la puerta. Laura, ¿por qué haces esto? Le enseñé la foto. Al principio, Laura se sobresaltó, pero rápidamente recuperó su descaro. ¿Hacer qué? Yo solo he fotografiado la verdad. ¿La verdad? Resoplé. Sabes perfectamente que Marcos solo me estaba ayudando porque me estaba ahogando. ¿Cómo puedes hacer una foto a escondidas y enviársela a la hermana de Alejandro para hacerme daño? ¿Hacerte daño? Alzó la voz. Te estoy haciendo un favor. Mírate. ¿Crees que estás a la altura de Alejandro? Eres una muerta de hambre. No tienes nada. Agarrarte a él solo le va a traer problemas. Lo que hago es para que Alejandro se dé cuenta de una vez por todas de quién eres y encuentre a alguien mejor. Sus palabras fueron como cuchillos. ¿De quién soy? ¿Qué he hecho mal? ¿Solo porque soy pobre no tengo derecho a querer a alguien con dinero? Exacto, gritó. Cada oveja con su pareja. No intentes volar tan alto, que la caída duele. La conversación terminó en tensión. Me di cuenta de que era imposible razonar con alguien a quien el dinero había cegado como a Laura. Me tenía envidia y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para hundirme. Esa noche, pensé mucho. Las palabras de Laura, aunque crueles, tocaron mi inseguridad más profunda. ¿Era verdad que Alejandro y yo no pertenecíamos al mismo mundo? ¿Era verdad que mis esfuerzos solo le estaban causando problemas? El cansancio y la duda crecían. Nuestro amor se enfrentaba al mayor desafío hasta la fecha. Un desafío que venía desde mi propio interior. Mi cumpleaños llegó finalmente, en medio de un estado de ánimo de lo más sombrío. El viaje cancelado, la humillación en el aeropuerto, el acoso constante de la hermana de mi novio y mi mejor amiga, no me quedaban ganas de celebrar nada. Solo quería que el día pasara lo más rápido posible. Esa mañana recibí un enorme ramo de flores en la residencia. Era de Alejandro. Venía con una tarjeta escrita a mano. Feliz cumpleaños, mi amor. Siento no poder estar a tu lado en este momento. Espérame a que vuelva. Te quiero. Al leer sus palabras, se me llenaron los ojos de lágrimas. A pesar de la distancia,
Siempre se acordaba de mí y se preocupaba. Pasé todo el día en mi habitación, rechazando todas las invitaciones de mis amigos. No quería ver a nadie. No quería hablar con nadie. Al atardecer, mientras miraba por la ventana, abstraída, sonó el teléfono. Era un repartidor. ¿Sofía? Baje al portal, por favor, tiene un paquete. Me extrañó. No había pedido nada. Aún así, bajé. En el portal, un repartidor estaba de pie junto a una caja de cartón enorme, casi del tamaño de una nevera pequeña. ¿Esto es para mí?, pregunté, señalando la caja. Sí, alguien se lo envía. Me han dicho que solo puede abrirla cuando la reciba. Firmé la entrega, confundida. La caja era tan grande y pesada que me costó un gran esfuerzo meterla en la habitación. Sentía curiosidad por saber qué había dentro. ¿Ropa? ¿Un peluche gigante? ¿Alguna broma de mis amigos? Cogí un cúter y corté con cuidado la cinta adhesiva. En cuanto abrí la tapa, di un respingo hacia atrás. ¡Miau! Un gatito tricolor, con el pelo esponjoso y unos ojos enormes y redondos, saltó de la caja. Se parecía muchísimo a Lucas, el gato que había tenido desde pequeña y que había fallecido hacía unos meses por una enfermedad. Su pérdida me había dejado desolada. Aún no me había recuperado de la sorpresa cuando, de dentro de la caja, asomó una cabeza familiar. ¡Feliz cumpleaños! Era Alejandro. Estaba acurrucado dentro de la caja de cartón, con una pequeña tarta en las manos y una sonrisa radiante. Me quedé paralizada durante unos segundos, sin poder creer lo que veía. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? ¿No estabas en Mónaco? He vuelto, dijo con picardía. Les dije a mis padres que tenía un asunto urgente en la empresa y que tenía que volver antes. Me escapé para darte una sorpresa. Salió de la caja, algo entumecido por haber estado allí metido. Se acercó a mí y me ofreció la tarta. Pide un deseo. Las lágrimas empezaron a caer por mis mejillas. No de tristeza, sino de una felicidad y una emoción abrumadoras. Justo cuando me sentía más desesperada y sola, él había aparecido de la forma más especial imaginable. No solo había vuelto, sino que me había traído un nuevo Lucas, una forma de compensar mi pérdida. Este gesto demostraba que no solo me quería, sino que me entendía profundamente y valoraba lo que era importante para mí. Junté las manos y cerré los ojos. No pedí nada extravagante. Solo deseé que pudiéramos estar siempre juntos, en paz, como en ese momento. Después de soplar las velas, le pregunté por el gato. ¿Cómo has encontrado uno que se parece tanto a mi Lucas? Alejandro sonrió. Llevo una semana pidiéndoles a mis amigos de aquí que me ayuden a buscarlo. Sabía lo triste que estabas cuando Lucas se fue. Espero que este pequeñín te alegre un poco. Lo abracé con todas mis fuerzas, sin palabras. Este regalo de cumpleaños, su regreso inesperado, era lo mejor que me había pasado. Fue como una inyección de moral que disipó todo el cansancio y la amargura de los últimos días. Reavivó mi fe en nuestro amor. Daba igual cuánto intentara impedirlo su familia. Mientras Alejandro estuviera aquí, queriéndome y entendiéndome así, estaba dispuesta a seguir caminando con él por este camino de espinas. Mi felicidad duró poco. El repentino regreso de Alejandro provocó un verdadero terremoto en su familia. Esa misma noche, mientras comíamos la tarta de cumpleaños y jugábamos con el gatito, el teléfono de Alejandro no paraba de sonar. Miraba quién llamaba y colgaba, pero la otra persona insistía. Al final no tuvo más remedio que contestar. Era Isabel. No podía oír lo que decía, pero veía cómo la cara de Alejandro se tensaba cada vez más. Intentaba hablar en voz baja, pero no podía ocultar la ira en su voz. Ya te he dicho que tenía un asunto urgente en la empresa. Mamá, no seas irracional. Es mi vida. Ya soy mayorcito, sé lo que hago. La llamada terminó con Alejandro casi gritando al teléfono. No voy a dejarla nunca, y colgó. El ambiente en la habitación se volvió pesado. El gatito pareció notarlo y se acurrucó en silencio en mi regazo. Mi madre sabe que he vuelto por ti, dijo Alejandro, con voz cansada. Se sentó a mi lado, pasándose las manos por el pelo. Lo siento, susurré. No deberías haber vuelto. No es culpa tuya, me cogió la mano. No puedo más. Mi madre se está pasando de la raya. Tengo que hablar con ella y dejar las cosas claras de una vez. Pero las cosas fueron más allá de una simple conversación. A la mañana siguiente, cuando Alejandro fue a su casa a por algo de ropa, estalló una discusión monumental. Esta vez, Isabel ya no ocultó su oposición. Le dio un ultimátum. O rompía conmigo inmediatamente, o dejaba de ser su hijo. El padre de Alejandro, que hasta entonces siempre había guardado silencio, se puso del lado de su mujer. Carla, por supuesto, no paró de echar leña al fuego, diciendo cosas horribles sobre mí.
Alejandro, en un arrebato de ira y decepción, tomó una decisión drástica. Anunció que se iba de casa. Dijo que no podía vivir en una familia donde su amor no era respetado y su novia era constantemente humillada. Volvió a mi habitación con una pequeña maleta, con una expresión a la vez firme y triste. Me he ido de casa, anunció. Voy a alquilar un piso cerca de aquí. A partir de ahora, seré independiente. Me quedé de piedra. Todo estaba sucediendo demasiado rápido, fuera de mi control. Yo era la causa de que tuviera que abandonar a su familia, su vida de lujos. La culpa me aplastaba. Alejandro, no hagas esto, le supliqué. Si lo haces, tus padres me odiarán aún más. Vuelve a casa y pídeles perdón. No negó con la cabeza, con la mirada decidida. Si cedo ahora, mi madre seguirá intentando controlar nuestras vidas. Tengo que demostrarle que voy en serio con esta relación. No solo te quiero, tengo la responsabilidad de protegerte. Es la única manera. Dijo que se quedaría unos días en la residencia de chicos mientras buscaba piso. Se había enfrentado oficialmente a su familia. La gota había colmado el vaso. La Guerra Fría se había convertido en una guerra abierta. Sabía que esta decisión nos pondría en una situación aún más difícil. Su familia no se quedaría de brazos cruzados, y temía que sus próximas represalias fueran aún más crueles y terribles. Toda venganza requiere un tiempo de preparación, y con alguien tan retorcida como Isabel, el silencio que precede a la tormenta es lo más aterrador. 2 días después de que Alejandro se fuera de casa, aún no había encontrado un piso que le gustara, así que se quedó temporalmente en la residencia masculina. Nuestras vidas transcurrían en una falsa calma. Íbamos juntos a clase, comíamos en la cafetería, jugábamos con el gatito en mi habitación. Alejandro parecía feliz con su nueva libertad, sin el control de sus padres, pero en el fondo de sus ojos yo veía una tristeza oculta. Y entonces, la tormenta llegó. Esa noche, mientras paseábamos por el campus, sonó su teléfono. Era Carla. Alejandro dudó un momento, pero contestó. ¿Qué? Gritó, su rostro palideciendo. ¿Qué le ha pasado a mamá? ¿En qué hospital está? El corazón me dio un vuelco. Tuve un mal presentimiento. Mi madre ha intentado suicidarse con pastillas. Está en urgencias en el hospital X, me dijo Alejandro, con la voz temblorosa y el rostro pálido. Sin pensarlo 2 veces, cogimos un taxi hacia el hospital. Por el camino, Alejandro no paraba de llamar a Carla para preguntar por la situación, pero ella no contestaba. Estaba tan nervioso que sus manos estaban apretadas en puños, con las venas marcadas. Me senté a su lado, cogiéndole la mano, intentando transmitirle algo de calor, aunque yo misma estaba aterrorizada. Cuando entramos corriendo en urgencias, nos encontramos a su padre y a Carla esperando, nerviosos. Al ver a Alejandro, Carla se abalanzó sobre él, golpeándole y llorando. Es todo por tu culpa, y por culpa de esa zorra. ¿Sabes que por tu culpa mamá está aquí? Como le pase algo, no te lo perdonaré ni a ti ni a ella. Alejandro apartó a Carla y corrió a preguntarle a su padre. Papá, ¿cómo está mamá? Su padre, un hombre siempre tranquilo, parecía haber envejecido 10 años de golpe. Suspiró y dijo, el médico dice que la hemos traído a tiempo. Le han hecho un lavado de estómago, pero tienen que mantenerla en observación. Dicen que ha sufrido un shock emocional muy fuerte. Alejandro por fin respiró aliviado. Pero yo no. Me quedé un paso por detrás, observándolo todo. Veía a Carla llorar desconsoladamente, pero en sus ojos no veía un dolor real, sino rabia y una extraña satisfacción. Veía la preocupación de su padre, pero era la preocupación de un marido, no la angustia de alguien a punto de perder a un ser querido. Entonces, una enfermera salió de urgencias y nos dijo, la familia puede estar tranquila, la paciente está fuera de peligro. Por suerte, solo tomó una dosis baja de somníferos, y eran de los suaves, unos ansiolíticos comunes. No era nada demasiado peligroso. Las palabras de la enfermera fueron como un rayo que me partió en dos. Dosis baja de somníferos, ansiolíticos comunes. De repente, todo encajó. No había sido un intento de suicidio. Era una obra de teatro. Una obra de teatro montada para presionar a Alejandro, para obligarle a volver. Isabel había recurrido a su último y más cruel recurso. Usar su propia vida, la devoción filial de su hijo, para conseguir su objetivo. Miré a Alejandro. Seguía sumido en la preocupación y el remordimiento, sin percatarse de nada. Se culpaba a sí mismo por haber llevado a su madre a cometer una locura. Quería decirle la verdad, pero no podía. ¿Con qué derecho? ¿Quién me creería? Solo dirían que era una persona fría y sin corazón. Solo podía quedarme allí, en silencio,
viendo cómo la persona que amaba era engañada y manipulada de la forma más dolorosa por su propia familia. Trasladaron a Isabel a una habitación VIP. Cuando pudimos entrar a verla, todavía estaba inconsciente en la cama, pálida, con una vía intravenosa en el brazo. Alejandro se sentó a su lado, le cogió la mano, con el rostro lleno de culpa y dolor. Mamá, lo siento. Despierta, por favor, no me asustes. Yo me quedé en un rincón de la habitación, sintiéndome completamente fuera de lugar. Mi presencia allí solo hacía las cosas más incómodas. Carla no paraba de lanzarme miradas asesinas. El padre de Alejandro le puso una mano en el hombro a su hijo. No te culpes, hijo. Tu madre solo lo ha hecho porque te quiere demasiado. En ese preciso instante, Carla empezó a tener convulsiones, agarrándose el pecho y jadeando. Me cuesta respirar. El corazón me va muy rápido. Su padre y Alejandro corrieron a socorrerla, alarmados. Carla, ¿qué te pasa? No lo sé. Ver a mamá así. No puedo soportarlo, dijo Carla con un hilo de voz. Tienes que dejar a esa chica. Si no, no solo mamá, yo también me moriré. Dicho esto, Carla se desmayó en brazos de su padre. La habitación volvió a sumirse en el caos. El padre de Alejandro cogió a su hija en brazos y salió corriendo a buscar a un médico. Alejandro se quedó paralizado, con una expresión de pánico e impotencia absolutos en el rostro. Supe que era otra actuación. Madre e hija eran unas actrices de primera. Se compenetraban a la perfección para acorralar a Alejandro, para convertirlo en el culpable, en un hijo desagradecido, en un hermano irresponsable. Si seguía a mi lado, sería la causa de la muerte de su madre y su hermana. No pude soportarlo más. La atmósfera asfixiante y falsa de esa habitación me estaba volviendo loca. Sabía que no debía estar allí. Mi existencia en ese momento solo complicaba más las cosas para Alejandro, solo echaba más leña al fuego que su familia había encendido. Retrocedí en silencio hacia la puerta. Antes de irme, miré a Alejandro por última vez. Estaba allí de pie, solo, entre dos camas de hospital. A un lado, su madre suicida, al otro, su hermana desmayada. La carga sobre sus hombros en ese momento debía de pesar más que una tonelada. Cerré la puerta con cuidado y caminé por el frío pasillo del hospital. Sabía que tenía que hacer algo, no podía dejar que Alejandro cargara con todo él solo. Pero también sabía que cualquier cosa que hiciera ahora solo empeoraría la situación. Me sentía más impotente que nunca. ¿Podría nuestro amor sobrevivir a esta presión terrible? Después de esa noche horrible en el hospital, Alejandro apenas tenía tiempo para mí. Tenía que quedarse allí para cuidar de su madre y su hermana. Isabel seguía débil, sin querer comer. Carla se quejaba constantemente de cansancio y exigía que su hermano estuviera a su lado. Habían conseguido su objetivo, recuperarlo, alejarlo de mí. De vez en cuando, él me enviaba mensajes rápidos, diciéndome que me echaba mucho de menos y pidiéndome perdón. Yo solo podía animarle y decirle que cuidara de su familia. No quería añadirle más presión, pero no imaginaba que, mientras yo intentaba ser comprensiva, Carla y Laura estaban tramando una conspiración aún más malvada que todas las anteriores. Ese fin de semana, tuve que ir a mi pueblo a pasar el día. Mi padre vivía allí solo. Es un policía nacional jubilado, un hombre bueno y honesto. Desde que mi madre murió, su vida gira en torno a mí y a Mickey, el perro mestizo que mi madre trajo a casa cuando era un cachorro. Para mi padre y para mí, Mickey no era solo un animal, era un miembro de la familia, un recuerdo vivo de mi madre. Cuando volví a Madrid en el autobús, recibí una llamada de mi padre. Hija, que ha venido a casa una compañera tuya de la residencia. ¿Qué compañera, papá? Pregunté, extrañada. Esa chica que se llama Laura. Ha venido con otra chica muy guapa, decía que era su prima. Eran muy educadas, muy simpáticas. Hasta me han traído una cesta de fruta. El corazón empezó a latirme con fuerza. Laura, ¿qué hacía en mi casa? Mi padre continuó, ajeno a mi inquietud. Les ha encantado Mickey y no paraban de acariciarlo. La prima me ha pedido si se lo podía dejar unos días. Decía que vive cerca y se sentía muy sola, que no tenía a nadie con quien jugar. Como me ha dado pena y venía con tu amiga, pues me he fiado y se lo he dejado. Supongo que en unos días lo traerán de vuelta. Se me taponaron los oídos. Papá, ¿cómo has podido hacer eso? ¿Les has dado a Mickey? Casi grité. Pues sí, parecían buenas chicas. Y como una era tu amiga, mi padre empezó a notar que algo no iba bien. La chica que iba con ella era rubia y vestía muy moderna. Sí, ¿cómo lo sabes? Era Carla. Era ella. No podía creerlo. Habían ido hasta mi casa. Habían engañado a mi padre.
Un miedo terrible se apoderó de mí. ¿Para qué se habían llevado a Mickey? No, no podía ser. Papá, te han engañado. No son buenas personas. Llámales y diles que te devuelvan a Mickey ahora mismo. Grité al teléfono, con las lágrimas asomando. Colgué y llamé a Laura a toda prisa, pero su teléfono estaba apagado. Llamé a Carla, pero no contestó. Llamé a Alejandro, pero tampoco respondió. Probablemente estaría en el hospital. Me quedé sentada en el autobús, temblando de pies a cabeza. Recé. Recé para que mi terrible presentimiento estuviera equivocado, para que solo quisieran asustarme y me devolvieran a Mickey en unos días. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que con la crueldad de Carla, no se detendría en una simple broma. Una conspiración horrible y malvada me estaba esperando. En cuanto me bajé del autobús, no fui a la residencia. Cogí un taxi y empecé a buscarla como una loca. Fui a las direcciones donde sospechaba que podría estar Carla, pero fue inútil. Era como una polilla volando hacia una llama invisible en la noche de Madrid. Cuando estaba a punto de rendirme, sonó el teléfono. Era el número de Carla, contesté al instante. ¿Estás buscando a tu chucho? La voz de Carla sonaba cruel y malvada. ¿Dónde está Mickey? ¿Qué le has hecho? Grité. Yo no le he hecho nada, rió con desdén. Se escapó corriendo. Pero qué suerte. Acabo de encontrarlo. Está en el callejón X de la calle Y. No parece estar muy bien. Date prisa si quieres llegar a tiempo para despedirte. Y colgó. El corazón se me paró. Le grité al taxista que fuera a toda velocidad a la dirección que me había dado Carla. Era un callejón pequeño, oscuro y sucio. Nada más entrar. Un olor metálico a sangre me golpeó. Y entonces lo vi. Mi Mickey. Estaba acurrucado sobre un montón de basura. Su pelo blanco, ahora cubierto de sangre y barro, tenía heridas por todo el cuerpo. Cortes. Moratones. Una de sus patas traseras estaba rota, se le veía el hueso. Todavía respiraba, pero eran jadeos débiles, agónicos. Sus ojos me miraron, llenos de un dolor infinito, y una lágrima rodó por su mejilla. Mickey, grité, corriendo a abrazar su cuerpo moribundo. Su sangre empapó mi ropa. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Quién había sido capaz de hacer algo tan atroz? En ese momento, Carla y Laura salieron de la oscuridad. Carla se cruzó de brazos, observando la escena con una sonrisa de satisfacción. Oh, qué penita, dijo con falsa compasión. No sé cómo ha podido acabar así. Seguramente le han atacado otros perros callejeros. La ira explotó dentro de mí. Has sido tú. Has sido tú. ¿Tienes pruebas? Sonrió con suficiencia. Se acercó y me tiró un fajo de billetes a los pies. Toma, quédatelo. Serán unos cuantos miles de euros. Considéralo una compensación. Te compras otro perro. Total, un chucho mestizo. ¿Cuánto puede valer? Sus palabras, junto con el gesto humillante de tirarme el dinero, destrozaron la poca cordura que me quedaba. Pero ya no tenía fuerzas para pegar, ni para gritar. El dolor de la pérdida era tan inmenso que me dejó paralizada. Abracé a Mickey. Soltó un último gemido y su cuerpo se relajó en mis brazos. Estaba muerto. El último recuerdo de mi madre, mi amigo fiel, había muerto de la forma más agónica y cruel a manos de esos demonios. Carla me miró con una sonrisa victoriosa y se dio la vuelta para irse con Laura. Me quedé allí sentada, en medio de aquel callejón inmundo, abrazando el cuerpo todavía caliente de Mickey, mientras las lágrimas caían sin cesar. Lloré por Mickey, lloré por mi madre y lloré por mí misma, por el amor ciego que nos había arrastrado a todos a esta tragedia. La muerte de Mickey fue el golpe de gracia, la puñalada mortal en mi corazón ya lleno de cicatrices. Destruyó toda esperanza, toda ilusión que me quedaba sobre este amor. No sé cuánto tiempo estuve sentada en ese callejón, hasta que llegó Alejandro. Seguramente mi padre le había llamado. Corrió hacia mí, y al verme con el cuerpo sin vida de Mickey en brazos, su rostro se descompuso. Sofía, Mickey, ¿qué ha pasado? Se agachó a mi lado, intentando abrazarme, pero me aparté. No quería que me tocara. No porque le odiara, sino porque no podía soportar más. Ha sido tu hermana, dije, con una calma aterradora. Engañó a mi padre para llevárselo y lo ha torturado hasta la muerte. Y luego me ha tirado unos billetes como compensación. Alejandro se quedó atónito, balbuceando. No, no puede ser. Carla, no. ¿Por qué no? Le interrumpí, mirándole directamente a los ojos. Por primera vez, le miré con una frialdad que nunca antes había usado. ¿Hay algo que tu familia no sea capaz de hacer? Tu madre finge un suicidio. Tu hermana mata a un perro. Todo para separarnos. Y lo habéis conseguido, Alejandro.
Dicho esto, me levanté, con el cuerpo de Mickey en brazos. Rompemos. La palabra rompemos salió de mis labios sin peso, pero cayó sobre nosotros como una losa. Alejandro se levantó de un salto y me cogió la mano. No, Sofía, no digas eso. Sé que estás destrozada. Te juro que voy a aclarar esto. Haré que Carla pague por lo que ha hecho. No dejes que ella destruya nuestro amor. ¿Destruirlo? Reí. Una risa más dolorosa que el llanto. Alejandro, ¿no lo entiendes? Yo no tengo la culpa, tú tampoco, pero no podemos estar juntos. Nunca podré vivir bajo el mismo techo que la persona que mató el recuerdo de mi madre. Nunca podré llamar suegra a la madre de esa persona. No puedo, Alejandro. Cada vez que los vea, recordaré a Miki, recordaré su muerte. Esta pesadilla me perseguirá toda la vida. Las lágrimas volvieron a caer por mis mejillas. Estoy cansada, estoy agotada, no quiero luchar más, he perdido, acepto mi derrota. Alejandro me miró, con lágrimas también en sus ojos. Sabía que mi decisión era firme. Sabía que nada podría hacerme cambiar de opinión. La crueldad de su familia no solo había matado a Miki, también había matado nuestro amor. No dijo nada más. En silencio, me ayudó a encontrar un trozo de tierra detrás de la residencia. Juntos, cavamos un pequeño hoyo y enterramos a Miki. Antes de cubrirlo de tierra, dejé a su lado su juguete favorito. Duerme bien, Miki. Vete a un lugar donde ya no haya dolor. Cuando terminamos, nos quedamos de pie junto a la pequeña tumba en silencio. Entonces, Alejandro se acercó y me abrazó. Fue el último abrazo. Ya no sentí su calor, solo el dolor agudo de la despedida ahogándonos a ambos. Lo siento, susurró en mi oído. No respondí. Me separé suavemente de él, me di la vuelta y empecé a caminar, sin mirar atrás ni una sola vez, dejándole a él, a la pequeña tumba y a un amor que una vez fue hermoso, pero que ahora no era más que una tragedia de sangre y lágrimas. El dolor no se puede superar si el mal no recibe su castigo. Mi padre, al enterarse de toda la verdad, se sintió increíblemente furioso y desconsolado. No solo había perdido a un fiel amigo de 4 patas, sino que también se sentía culpable, pues su ingenuidad había contribuido a la muerte de Miki. Con la experiencia de un policía que ha dedicado su vida a buscar la justicia, decidió no dejar que Carla se saliera con la suya. Comenzó a reunir pruebas en silencio. Habló con los vecinos del callejón donde Miki fue asesinado, convenciéndolos para que testificaran. Por suerte, varios habían visto a Carla y a Laura merodeando por la zona esa noche con una actitud muy sospechosa. También consiguió extraer las grabaciones de la cámara de seguridad de una tienda cercana. Aunque la imagen era borrosa, era suficiente para identificar el superdeportivo rojo de Carla. Y lo más importante, mi padre encontró al taxista que me había llevado a ese callejón. El hombre recordaba perfectamente mi llamada telefónica y mi estado de pánico. Incluso recordaba la voz cruel de Carla que había escuchado por el altavoz de mi móvil. Con todas esas pruebas, mi padre presentó una denuncia contra Carla por maltrato y asesinato de un animal. Al principio, parecía que las cosas iban bien. La policía citó a declarar a Carla y a Laura. Pensé que por fin se haría justicia. Pero, una vez más, subestimé el poder y el dinero de la familia de Alejandro. En cuanto Carla fue citada, su familia empezó a mover hilos. Contrataron a los mejores abogados. Usaron sus contactos y su dinero para interferir en la investigación. Los testigos, que al principio estaban dispuestos a hablar, de repente cambiaron su versión, diciendo que no habían visto nada claro, que no recordaban nada. La grabación de la cámara de seguridad fue desestimada por tener muy baja calidad. El taxista recibió la visita de unos desconocidos que lo amenazaron, por lo que, aterrorizado, se negó a testificar. Finalmente, por falta de pruebas concluyentes, la policía tuvo que cerrar el caso. Carla fue puesta en libertad, completamente absuelta. Solo recibió una pequeña multa administrativa por alteración del orden público. El día que recibimos la noticia, mi padre y yo nos quedamos mirándonos en silencio. Mi padre, un hombre que había creído toda su vida en la ley y la justicia, parecía haber envejecido 10 años. Sus hombros se hundieron, su mirada reflejaba impotencia y decepción. Por primera vez en mi vida, vi llorar a mi padre. Lo siento, hija, soy un inútil. Ni siquiera he podido conseguir justicia para Miki, dijo con la voz quebrada. Lo abracé, intentando consolarlo, aunque yo misma me sentía desesperada. En esta sociedad parecía que la justicia pertenecía a los poderosos, a los que tenían dinero. Las voces de los débiles, como nosotros, por mucho que gritaran, nadie las escuchaba. Esta injusticia era más dolorosa que la propia muerte de Miki. Hizo que mi fe en la vida y en las personas se derrumbara por completo.
Carla se libró de forma espectacular. Esa misma noche, para celebrar su victoria y, de paso, para regodearse, se fue con Laura y un grupo de amigos a una de las discotecas más exclusivas de Madrid. Reservó una mesa con el champán más caro, bebiendo y bailando como una loca. Incluso se hizo fotos y las subió a las redes sociales con un mensaje provocador. La verdad siempre pertenece a los fuertes, gracias a los tontos que sirven de teloneros para mi diversión. Vi la publicación, pero ya no sentí nada, ni rabia, ni dolor. Para mí, Carla y su familia se habían convertido en completos desconocidos. Pero quizás el destino existe. La ley puede ser cegada por el dinero, pero el karma no perdona a nadie. Esa noche en la discoteca, envalentonada por el alcohol y su arrogancia innata, Carla tuvo un altercado con la mesa de al lado. En esa mesa había un grupo de matones, tipos con malas pintas. Al ver a Carla, tan guapa y bien vestida, empezaron a decirle cosas. Pero Carla, acostumbrada a que nadie le tosiera, no solo no se calló, sino que les insultó y hasta le tiró una copa a la cara a uno de ellos. Ese gesto fue como patear un avispero. Los matones, sin decir una palabra, arrastraron a Carla y a Laura a un rincón oscuro detrás de la discoteca. Lo que pasó después, nadie lo sabe con certeza. Solo se sabe que, a la mañana siguiente, encontraron a las dos chicas en un estado lamentable, la ropa rota, el cuerpo lleno de moratones y en estado de shock. El incidente causó un gran revuelo. La familia de Alejandro tuvo que volver a usar su dinero para silenciarlo todo, evitando que la policía interviniera para no avergonzar a su hija. Carla y Laura fueron ingresadas en el hospital, pero la humillación y el terror de esa noche probablemente las perseguirían el resto de sus vidas. Una amiga me lo contó. Escuché en silencio. La gente lo llama karma, pero no sentí satisfacción ni alegría. Solo sentí una amarga lástima por una vida desperdiciada. Si Carla hubiera recibido una mejor educación, si no se hubiera corrompido por la riqueza, quizás su vida no habría acabado así, pero todo eran, y sí, las cosas habían sucedido, y al final, cada uno paga por sus acciones. Tras el incidente de Carla, todo pareció llegar a su fin. La familia de Alejandro seguramente ya no tendría ganas de molestarme más. Alejandro me llamó un par de veces, me envió algunos mensajes, pero no respondí. Sabía lo que quería decir, probablemente disculparse, probablemente intentar volver. Pero ya era demasiado tarde. La herida era demasiado profunda, nada podía curarla. Me volqué en mis estudios, en las actividades del club de debate, intentando mantenerme ocupada para no pensar en el pasado. Pedí un cambio de la residencia y alquilé una pequeña habitación en otro lugar para no tener que cruzarme con Laura a diario. Una noche, después de una cena con el club, bebí un poco. El alcohol hizo que todas las emociones que había reprimido estallaran. Volví a mi habitación, abrí el móvil y busqué la conversación con Alejandro. Empecé a escribir. Escribí mucho. Sobre nuestros buenos recuerdos, sobre la primera vez que nos vimos, sobre nuestro primer beso. Escribí sobre todo el dolor que había soportado, sobre la falsedad de su madre, la crueldad de su hermana. Escribí sobre la muerte de Mickey, sobre la impotencia de mi padre. Escribí entre lágrimas, las palabras se emborronaban en la pantalla. Pero cuando terminé, no lo envié. Lo releí todo, y sonreí una sonrisa amarga. ¿De qué serviría decirlo? ¿De qué serviría culparle? Todo había terminado. Seleccioné todo el texto y pulsé borrar. Lo borré todo. Luego, fui a mi lista de contactos. Busqué su nombre, Alex Terado. Así lo tenía guardado. Miré ese nombre durante un largo rato y finalmente pulsé eliminar. Bloqueé su número. Bloqueé todas sus redes sociales. Quería cortar por completo cualquier vínculo, cualquier cosa que pudiera recordarme a él. Esa noche lloré mucho. Lloré hasta quedarme dormida. A la mañana siguiente, me desperté con los ojos hinchados, pero con una extraña sensación de ligereza en el corazón, como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. Salí al balcón y respiré hondo el aire fresco de la mañana. El cielo estaba azul, sin una sola nube. La vida continuaba. Ese amor, ya fuera hermoso o trágico, finalmente se había convertido en pasado. Me había enseñado lecciones muy caras sobre la vida, sobre las personas, sobre las diferencias de clase. Había amado a Alejandro con toda la inocencia y sinceridad de mi juventud, pero ahora tenía que aprender a quererme a mí misma. El camino por delante era largo,